Mi nombre es Cristian Andrés Santiago Mesa, estudiante de la Universidad de los Andes, la carrera de Economía, y hoy les vengo a presentar, a exponer a la profe Natalie Pérez el trabajo de los elementos teóricos de la inversión. Este fue un trabajo que elaboramos entre mi compañera Camila Rojas y Sofía Maldonado y mi persona, Cristian Andrés Santiago Mesa. Bueno, comenzamos hablando sobre los estudios de casos y los elementos teóricos de la inversión. Tenemos que tomar en cuenta que esta es una anteparte o una parte del proceso productivo del sistema económico súper importante en el factor del consumo, que fue el tema que vimos anteriormente, debido a que esta es la parte o este es el periodo de tiempo que se utiliza antes de obtener los factores productivos. Es por ello que tenemos que la inversión es el flujo de producción en un periodo dado. ¿A qué se refiere con esto? Es decir, es el término monetario que se utiliza, llámese divisas o moneda nacional, que se utiliza en un sistema con el fin de obtener procesos productivos, usando medios de producción y utilizando materias primas o bienes semiterminados con el fin de crear bienes o servicios para tener como finalidad el consumo de las personas. Esto es la inversión. La inversión es, como ya les dije, el flujo de tiempo, es el periodo de tiempo que se utiliza combinado con otros elementos como lo es el capital con el fin de obtener productos. Es el proceso para el aprovechamiento de los medios de producción, el factor productivo de convertir una materia prima en un bien terminado con el fin de venderlo y llevar a cabo el consumo. Es decir, es una parte fundamental del proceso de producción. Es literalmente el motor de la producción, la inversión. Y para estudiar la inversión más a fondo, tenemos que tomar en cuenta teorías como la teoría de la inversión del capital fijo. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, para el realizamiento de cualquier tipo de bien o servicio se necesitan espacios, mano de obra, maquinaria, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de componentes que se utilizan con el fin de poder llevar a cabo el proceso productivo. Y la teoría de la inversión de capital fijo habla principalmente acerca de la planta y el equipo, dos bienes o como llamaríamos medios de producción, con el fin de obtener los materiales anteriormente mencionados, es decir, el bien o servicio que se desea obtener. Es por ello que cuando hablamos de la teoría de la inversión de capital fijo, tomamos en cuenta los capitales que son fijos, es decir, los que no son variables. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos, por ejemplo, una empresa que fabrique caramelos. Cuando se habla de una empresa que fabrica caramelos, tenemos el capital fijo y el capital variable. El capital fijo es aquel capital que siempre se mantendrá fijo a pesar de que pase el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que se alquila un local o se compra un local para fabricar estos caramelos. Entonces, al momento de comprar el local, ese fue un capital que se mantiene fijo, o por así decirlo, el alquiler de ese local es un capital que se mantiene fijo cada mes. Es una cierta cantidad de dinero que es fija y que no se tiende a variar de manera secuencial, es decir, siempre se mantiene fijo y por ello se llama capital fijo. Entonces, cuando hablamos de la teoría de inversión, capital fijo, valga la redundancia, hablamos sobre esos bienes que realmente siempre estarán allí. También puede ser el hecho de comprar maquinaria, herramientas para la ayuda o para la facilitación de fabricación más rápida de dichos bienes que se estén llevando a cabo. Todos ese tipo de materiales, incluso la mano de obra, el asalariamiento de las personas, podría ser un capital fijo, ya que no tiende a variar con frecuencia. Y la compra de herramientas, maquinaria, planta y equipo son capitales fijos, ya que siempre se mantienen ahí, se invierte una sola vez o cuando se haya que hacer mantenimiento, pero no es un bien que vaya a variar, como sí podría ser el hecho de comprar la materia prima. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, el hecho de que estás comprando caramelos y la demanda de caramelos aumenta, siempre tiendes a comprar más, porque es lo que lleva a cabo el proceso productivo, el hecho de comprar más para poder comprar más materia prima, para poder al final fabricar mayor cantidad de caramelos. De todo lo contrario, si hay una recesión, si la demanda de caramelos cae, es común que la compra de materia prima también caiga.
esto nos lleva a entender que este es un capital variable que puede variar por un sinnúmero de efectos que lleve o que conlleve la economía de cierto país, de cierto sector al que se esté trabajando, y que por factores externos a la empresa o a la nación, esta tiende a variar. Es por ello que se toma como un capital variable. Este capital fijo, y más adelante estudiaremos acerca de los capitales variables, pero ahora estamos hablando del capital fijo, que como les dije es el que no tiende a variar y que siempre se mantiene fijo. Un capital de, llámese planta, equipo, materia, tierra, etc. Ahora vamos con la teoría básica de la inversión. Bueno, esto nos lleva a palabras un poco más técnicas, como vendría siendo la productividad marginal del capital. Vamos a tomar en cuenta y a desglosar este término PMK para poder entenderlo a profundidad. Hablamos de productividad, ya hemos hablado de eso, el término de producir un bien o servicio. Cuando hablamos de marginal en términos económicos, se habla sobre la variación, que es un tema muy importante porque siempre existe la variación, es algo que siempre está presente. Es la variación del costo por medio de la suma de una unidad de producto. A eso hablamos cuando nos referimos a marginal en economía. Y cuando hablamos de capital, hablamos del término de utilizar el bien, la divisa o la unidad monetaria que se esté llevando a cabo como fin de intercambio entre un bien o servicio y lo que se espera. A eso hablamos de capital. Entonces, esta teoría básica de la inversión nos habla sobre que la inversión y la cantidad de inversiones se llevan a cabo dependiendo muchísimo de factores como lo es L, que es trabajo, es uno de los factores más fundamentales, aunque los tres son fundamentales, de seguido por T, que es tecnología. Cuando hablamos de tecnología, hablamos de las capacidades de innovación tecnológicas que tiene una empresa. Son fundamentales, ya que esto hace que sea más eficaz el hecho de producir, fabricar, entre otras cosas, un bien o servicio, aparte de que hace más ameno la experiencia del consumidor. Y por último, K, que es capital, como ya les dije, es la cantidad de dinero que se obtiene, ya sea por préstamos, ya sea por financiación, ya sea porque se tiene o porque está resguardado en algún tipo de ente financiero como un banco, y que al fin y al cabo se utiliza con el fin de llevar a cabo, de adquirir planta, equipo o unidades de productos no terminados, materias primas, etcétera, etcétera, con el fin de llevar a cabo un proceso productivo con el fin principalmente de obtener rentabilidad, porque eso es lo que todo empresario o persona busca, obtener la rentabilidad de algún tipo de inversión que se haga. Por ello, el fin o el hecho con el que se hace, el objetivo con el que se hace una inversión es con obtener rentabilidad. Y teniendo eso en cuenta, podemos continuar con el siguiente tema, que nos habla sobre la propensión marginal, la productividad marginal del capital y la demanda de inversión. Cuando hablamos de demanda, hablamos del hecho de que una persona quiera adquirir algún tipo de bien o servicio. En este caso, estamos queriendo adquirir la inversión. Tomámoslo desde ese punto de vista. Entonces, las ganas de obtener esa inversión, de realizar esta inversión, viene dependiendo mucho de dónde se consigue el dinero. En esta teoría, que es la teoría básica de inversión, supongamos que la única forma de obtener dinero, porque no tenemos, es a través de préstamos o créditos. Y para ello, el banco o la institución financiera que nos realice ese préstamo siempre nos va a poner una tasa de interés. Es por ello que, bueno, tenemos, por ejemplo, en este caso, que la demanda de la inversión siempre va a ser una función negativa con respecto a la tasa de interés. Esto no quiere decir que la acción que tome una afecta a la otra de manera negativa o de manera inversa. Es decir, si la tasa de interés, es decir, si a ti te suben el interés, las ganas tuyas de invertir son menos. Así funciona en la gráfica. Cuando la tasa de interés aumenta, la demanda de inversión, las ganas de invertir tienden a aumentar. Si la tasa de interés aumenta, las ganas de invertir tienden a disminuir, porque es más el precio que tú vas a pagar por obtener dinero. Por otro lado, si la tasa de interés disminuye, la demanda de inversión o las ganas de invertir siempre tienden a aumentar. Esto es teoría básica de economía, de política monetaria, y esto produce recesión, obviamente. Si se bajan las tasas de interés, los tipos de interés en los bancos, la inversión en un país aumenta. Y si por lo contrario el interés aumenta, es porque se tiende a disminuir las inversiones. Esto puede ser utilizado en momentos de crisis, se puede jugar con ello con el fin de aliviar algún tipo de percance económico que esté sucediendo en países. Más que todo, en este caso hablamos de países porque estamos hablando de macroeconomía, y son términos que se tienen que tomar muy en cuenta. Por otro lado,
Esto es lo que hace que la curva se incline más o sea más plana. Por otro lado, el desplazamiento de la curva de derecha a izquierda se viene dado por la productividad marginal del capital, que ya la estudiamos con los distintos factores que pueden afectarla. El trabajo, la mano de obra, puede ser que una empresa pague más que otra y por ende tenga mayor mano de obra, y esto a su vez afecta a muchísimos otros factores, como por así decirlo el precio del bien ya terminado, entre otras cosas. Es decir, es un tema realmente bastante complejo que seguiremos analizando. Recordemos que estas son las teorías más básicas de la inversión. Entonces, bueno, continuamos con el modelo de acelerador de inversión, que nos dice que existe una relación estable entre el stock de capital que una empresa desea obtener y su nivel de producto. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, ya aquí empezamos con los términos de funciones, de fórmulas, que nos habla de que el producto, en este caso Q, es una fracción constante H que se viene dado por el capital. Y esto nos habla de que el hecho de que aumente la cantidad de producto que se fabrica tienda a aumentar la inversión. Y esto por eso se llama modelo de acelerador de la inversión. Este modelo describe en forma exacta los movimientos de la inversión. Es decir, mientras mayor aumente el proceso productivo, mientras más se requiera, por así decirlo, de una fuente de ingreso, de una fuente de inversión, a esa medida aumentará la inversión, siempre y cuando de esa medida aumenten las ventas. Recordemos que todo lo que se hace en este campo es con el fin de obtener rentabilidad. Con este podemos obtener el siguiente modelo, que es el modelo de ajuste. Este modelo de ajuste nos dice que el nivel efectivo de inversión, es decir, el nivel que realmente se realiza en la economía de inversión, a veces no es el que se desea por parte de las empresas o naciones. Es decir, el stock de capital no es siempre general el que se desea obtener o el que se desea ingresar. Esto, como les digo, depende de factores externos. Volvemos al ejemplo de la fábrica de caramelos. Supongamos que la fábrica de caramelos quiere sacar unas 10.000 pacas de 10.000 kilos de caramelos, por así decirlo. Y los factores externos no ayudan a que esta inversión se dé. Llámese escasez de azúcar para fabricar los caramelos, o escasez de plástico para el envoltorio de dichos caramelos, o el aumento de precio de la materia prima, lo que hace que aumente el precio final y los consumidores tiendan a consumir menos. Llámese competitividad de otras empresas que eleven el hecho de que otras empresas venden más y estas empresas tengan que disminuir, entre un sinnúmero de... También las decisiones económicas son súper importantes. Y ya lo veremos más adelante en el siguiente tema, en la siguiente teoría. Pero tenemos que tomar en cuenta el ejemplo, al fin y al cabo nos habla sobre que a veces el nivel deseado de inversión no es el que realmente se lleva a cabo. Y esto a su vez tiene un trasfondo matemático que nos dice que la inversión es igual a K más 1, ya tendremos por qué, menos K más la derivada de K, que sería igual a G, ya veremos porque G es un parámetro de medida, que viene dado por K derivada más 1 menos K más la derivada de K. Okay, ¿a qué se refiere todo esto? Dice que cuando el G, que es el parámetro de medida, es menor que 1, entonces el capital real que se quiere llevar a cabo se va a graduar de manera lenta y pausada con respecto a lo que se obtiene, a lo que se quiere obtener al fin y al cabo en la inversión. Entonces el G mide la velocidad con la cual el stock efectivo, es decir, la cantidad real que va a ingresar de inversión a la empresa o de capital es óptimo y deseado. Es decir, mientras G sea más cercano a uno, más óptimo o más real o más satisfactorio va a ser para la empresa el hecho de querer invertir. Es decir, más real va a estar la inversión efectiva con la inversión deseada. Hablamos del término en un caso hipotético donde solamente se obtengan préstamos bancarios, es decir, por medio de tipos de interés. O ya conocemos lo que afecta el tipo de interés a las inversiones, dependiendo de si aumenta o baja, y también los factores externos, como los factores internos de la empresa, como son trabajo, tecnología y capital, que son factores que tiene que manejar la administrativa de dicha nación o dicha empresa, o dichas empresas, porque en este caso estamos estudiando un conjunto de empresas que podrían llevar a cabo una forma de inversión. Entonces, bueno, tenemos que tomar en cuenta la teoría de la Q de Tobin. Esta teoría nos habla principalmente de herramientas bursátiles, es decir, otro método de financiación.
El método bursátil tiende a tomar en cuenta la división entre el valor de la empresa dividido entre las cantidades de acciones que se piensan vender con el fin de obtener o atraer inversionistas. Esto no es solamente el hecho del dinero, sino también el hecho del proyecto que plantea una empresa o un conjunto de empresas en algún sector determinado de cara a llevarlo al mercado. Entonces todo esto atrae inversores que vienen, recordemos, con la finalidad de obtener rentabilidad, de obtener dinero. Entonces esto conlleva al mercado de valores y que las acciones de dichas empresas aumenten o bajen dependiendo del rendimiento de las empresas. Dependiendo si los caramelos son buenos, se venden bastante, la gente tenderá más a invertir para que esta empresa siga innovando. Es una forma de inversión donde la empresa no tiende a pagar con intereses como lo hacían con el banco, pero sí se ven beneficiados los personas inversoras y a su vez la empresa. Esta también tiene un trasfondo económico que habla también sobre la derivada. En este caso, Q es igual a la productividad marginal del capital menos la derivada dividido entre la renta. Esto nos hace entender que, que, si, que si Q, es decir, lo que se obtiene de resolver ese problema matemático, nos dice que si Q es mayor que 1, significa que el precio por acción de capital en la bolsa del comercio es mayor que el costo de capital físico. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto se refiere al hecho de que si Q es mayor que 1, el capital de la empresa se verá beneficiado, es decir, obtendrá rendimientos de la inversión y por ende los inversionistas tendrán retorno de capital, lo cual conlleva a muy probablemente que muchos inversionistas se sumen a este proyecto y lleven a cabo mayor inversión, mayor fuente de ingreso para la empresa, que aunado a eso, si tiene buenas ventas, logrará un mayor rendimiento económico a lo largo del tiempo. Y bueno, es difícil realmente juntar. Todos los economistas a lo largo de los años han tratado de llevar todo lo que se ha estudiado en estos temas en el campo de analizar el comportamiento de las empresas de manera matemática y exacta. Realmente no se puede, como le digo, tiende mucho a tener cuestiones matemáticas donde delta aparece. Recordemos que delta es la variación de algún número, es decir, no es nada exacto, siempre tiende a variar por factores externos o factores internos de capital, de dinero y sociales mayormente, con el fin de, bueno, de llevar a cabo muchísimas cosas que bueno, se tienden a estudiar y analizar en el campo macroeconómico para entender y optimizar los rendimientos de las empresas. Recordemos que las políticas monetarias fiscales son súper determinantes para el comportamiento de dichas empresas. Se tiende a jugar muchísimo con el tema de la recesión y eso lo veremos en esta teoría que nos habla sobre la teoría de inversión de existencias. Cuando hablamos de teoría, ya hablamos anteriormente de capital fijo, ahora vamos a hablar de capital variable. Cuando hablamos de producto no acabado, de materia prima y todo ese tipo de cosas que representan solamente el 1% del Producto Interno Bruto de una nación o de una empresa, mayormente de una nación. La inversión en existencias, como le digo, habla sobre la inversión que se hace con el fin de, bueno, de sacar adelante dicho proceso productivo. Aquí es donde se tiende a llevar el hecho de las recesiones, ya que cuando se mantienen recesiones, las empresas tienden a vender menos y esto afecta al consumidor final, ya que cuando se tienen menos ventas, normalmente los precios tienden a caer, pero de lo contrario, si las ventas aumentan, los precios tienden a aumentar. Esto se ve mayormente en la sección A, que es esta gráfica que nos muestra, esta gráfica nos muestra que en un aumento de la demanda, las reservas de capital aumentan los precios. Como se puede ver, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha. Y por otro lado, cuando se aumenta de manera correspondiente el flujo de inversión, tiende a elevarse hacia arriba. Entonces, bueno, esto nos deja entender que muchas de las recesiones económicas se vienen dando a cabo por el hecho de que, bueno, de que no se consigan unidades productivas, etcétera, etcétera, afecta a los precios. Recordemos que mientras mayor sea la demanda de un bien y menos de estos haya, mayor aumenta el precio. Y esto, bueno, ya tiende mucho a afectar a otros componentes de la inversión.
de la inversión al cabo y del producto final. La teoría de inversión residencial, para culminar, incluye el gasto en mantener las viviendas y es una parte de la inversión fundamental en el tema macroeconómico, ya que habla sobre bienes y raíces, sobre la inversión en tierras, lo tangible, lo realmente importante, que es el hecho de tener bienes, de acumular bienes materiales terrenales, es decir, tierras, casas, planta, terrenos y medio de producción, llámese agrícola, llámese de viviendas, llámese de centros comerciales, edificios, alquileres, etcétera, etcétera. Esta inversión nos da a entender y nos da a profundizar que existe un flujo de capital que siempre tiende a moverse, siempre tiende a moverla. El sistema económico de un país es el hecho de la construcción. Primero que todo, la mano de obra, el asalariamiento de miles de millones de personas, de obreros, y esto que lleva al aumento de la del consumo de las personas. Segundo, el hecho de la inversión no solamente interna, sino también externa, ya que muchos de los productos que se necesitan para construir viviendas se traen de afuera, de los países, de cualquier país se trae afuera, y se importa, se exporta también muchísimos bienes o servicios que son invertidos fuera y adentro. Entonces, la teoría de la inversión con respecto a las residencias, tanto en alquileres como en fabricación de estos mismos, es bastante extensa. Y bueno, hasta aquí llegamos nosotros con nuestra exposición acerca de las teorías básicas de la inversión. Al final del trabajo tenemos las referencias bibliográficas de dónde obtuvimos esta información y cómo la transformamos para hacer dicho trabajo, que bueno, ya podrá ser más analizado por la profe de manera más detallada. Espero le haya gustado. Muchísimas gracias.